Venezuela no es como te dicen las redes. Aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. Ese fue el mensaje que circuló públicamente pocas horas antes de que el país entrara en una de las jornadas más tensas de su historia reciente. Un discurso desafiante, cargado de seguridad, que buscaba transmitir control absoluto sobre la situación política y social. Quédate hasta el final, porque en este episodio de Crimen Oculto vamos a analizar cómo esa imagen de calma se desmoronó en cuestión de horas, dando paso a explosiones, pánico colectivo, despliegues militares y una incertidumbre que alcanzó incluso al núcleo del poder. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos episodios donde revelamos lo que se esconde detrás de los discursos oficiales y los grandes acontecimientos históricos. Durante la madrugada, comenzaron a registrarse detonaciones en Caracas y en zonas cercanas. El horario no fue un detalle menor. La mayoría de la población se encontraba descansando cuando el sonido de las explosiones irrumpió en la noche, generando una sensación inmediata de vulnerabilidad. En contextos políticos ya tensionados, la noche amplifica el miedo y la falta de información transforma la sorpresa en pánico. En los primeros momentos no existió una versión oficial clara que explicara qué estaba ocurriendo. No hubo comunicados inmediatos ni detalles precisos sobre el origen o el alcance de las detonaciones. Ese silencio inicial abrió un vacío informativo que rápidamente fue ocupado por rumores, especulaciones y versiones contradictorias. La confusión se extendió de forma casi instantánea. La población intentaba comprender si se trataba de un operativo interno, de un ataque externo o de una escalada imprevista de un conflicto latente. Nadie tenía respuestas claras, solo preguntas. Lo que pocas horas antes había sido presentado como un país estable y en calma, comenzó a transformarse de manera abrupta. El contraste entre el discurso oficial y lo que empezaba a sentirse en las calles se volvió imposible de ocultar. La narrativa cuidadosamente construida empezó a resquebrajarse frente a hechos que ya no podían ser controlados únicamente con palabras. Las detonaciones marcaron un punto de quiebre. Hasta ese momento, muchas tensiones se habían mantenido en el terreno del discurso político, de las advertencias y de las amenazas. Pero cuando los hechos se materializan, la percepción colectiva cambia. La crisis deja de ser abstracta y se vuelve real. A partir de ese momento, la sensación de inestabilidad se profundizó. Distintos sectores de Caracas comenzaron a experimentar un aumento visible de la presencia de fuerzas de seguridad. Controles más estrictos, patrullajes intensificados y procedimientos de revisión agresivos se volvieron parte del paisaje urbano. El despliegue más significativo se produjo en las inmediaciones del Palacio Presidencial de Miraflores. El centro del poder político fue blindado con un nivel de seguridad poco habitual. Para muchos analistas, este movimiento no fue simbólico, sino una señal clara de que las autoridades consideraban la situación como una amenaza real y directa. Cuando el corazón del gobierno entra en estado de máxima alerta, el mensaje es inequívoco. La estabilidad ya no está garantizada. Al mismo tiempo, este tipo de despliegues suelen tener un doble efecto. Buscan transmitir control, pero también refuerzan el miedo colectivo al evidenciar la gravedad del momento. En otros sectores de la ciudad, el panorama comenzó a adquirir rasgos propios de un escenario de conflicto. La circulación se volvió caótica, el nerviosismo aumentó y la sensación de descontrol ganó terreno. La información seguía llegando de manera fragmentada, sin confirmaciones oficiales contundentes que permitieran calmar a la población. En medio de este contexto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se pronunció públicamente. En su declaración denunció lo que calificó como una agresión militar criminal y responsabilizó directamente al gobierno de Estados Unidos. Según esta versión, misiles y cohetes habrían impactado en distintas zonas del país, incluyendo áreas con población civil. Estas afirmaciones elevaron la crisis a un plano internacional. Se mencionaron localidades específicas y se habló del uso de helicópteros de combate. El relato oficial buscó enmarcar los hechos dentro de una agresión externa
un recurso recurrente en situaciones donde el gobierno necesita cohesionar apoyos internos frente a una amenaza común. Sin embargo, más allá de la denuncia, comenzó a instalarse una pregunta clave que dominó el escenario político. ¿Dónde estaba el presidente Nicolás Maduro? Con el paso de las horas y la ausencia de apariciones públicas, la inquietud creció incluso entre sectores cercanos al oficialismo. La falta de información clara sobre su paradero generó un vacío simbólico de poder. En sistemas altamente centralizados, la figura del líder cumple un rol esencial en momentos de crisis. Cuando esa figura desaparece del espacio público, la sensación de fragilidad institucional se intensifica. Posteriormente, se reconoció públicamente que no se contaba con información confirmada sobre la ubicación del presidente ni de la primera dama, Cilia Flores. Esta admisión representó un punto de quiebre. Por primera vez, una alta funcionaria reconocía de forma explícita la falta de certezas en la cúspide del gobierno. A partir de ese momento, comenzaron a circular con mayor fuerza versiones provenientes del exterior. Entre ellas, mensajes atribuidos al presidente estadounidense Donald Trump, en los que se afirmaba que Nicolás Maduro habría sido capturado durante la noche y que las capacidades militares de Venezuela habían sido neutralizadas en un periodo muy corto. Estas declaraciones, difundidas sin confirmación independiente inmediata, tuvieron un impacto profundo. Para algunos sectores, representaban la posibilidad de un cambio político radical. Para otros, eran parte de una estrategia de presión psicológica y desinformación en un contexto de alta tensión geopolítica. La coexistencia de versiones enfrentadas sumió al país en un estado de suspensión. Sin una narrativa definitiva, cada sector interpretó los acontecimientos desde su propio marco ideológico y emocional. La verdad quedó atrapada entre comunicados oficiales, declaraciones internacionales y rumores imposibles de verificar en tiempo real. Mientras tanto, comenzaron a observarse reacciones espontáneas de la población. Lo ocurrido en Venezuela demuestra que, en los momentos de mayor tensión, la realidad siempre termina imponiéndose sobre el discurso. Lo que comenzó como un mensaje de calma y desafío se transformó, en pocas horas, en una situación marcada por el miedo, la confusión y la incertidumbre total. Cuando el poder deja de comunicar con claridad y las versiones se contradicen, el silencio se vuelve tan inquietante como las explosiones. Esta jornada no solo puso en jaque a las estructuras políticas y militares del país, sino que también dejó al descubierto la fragilidad de una estabilidad sostenida por narrativas oficiales. La ausencia de certezas, el despliegue de seguridad y la circulación de versiones internacionales evidenciaron que algo mucho más profundo estaba ocurriendo detrás de escena. En Crimen Oculto analizamos estos episodios porque la historia no siempre se explica en los comunicados oficiales, sino en lo que queda sin responder, en lo que se oculta y en lo que se dice a medias. Si querés seguir descubriendo las historias que muchos prefieren callar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios.